La penumbra se aferraba a la vieja casona como una mortaja, una oscuridad que no solo velaba los contornos del mobiliario polvoriento, sino que parecía emanar de los propios cimientos. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta, un vacío preñado de expectativas ominosas. Clara, con el rostro surcado por una fatiga que iba más allá de las pocas horas de sueño, sentía el peso de ese silencio en cada fibra de su ser. Había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez las grabaciones de voz que su hermana, Elena, le había enviado en los días previos a su abrupta desaparición. Cada palabra, cada inflexión, resonaba ahora con una urgencia escalofriante, teñida por la certeza de lo que vendría después. La familia, esos pilares de consuelo y comprensión que deberían haber sido, se habían convertido en un coro de reproches velados, murmullos de, te lo dijimos, de, ese secreto no debió salir de tu boca. Pero Clara sabía que Elena no había hablado por capricho, sino por una necesidad visceral, un grito ahogado tras años de silencio autoimpuesto. El secreto, ese detalle minúsculo y a la vez titánico que Elena había guardado celosamente, era la llave que había abierto la puerta a su propia aniquilación. No era una simple fuga, era una evacuación forzosa, como si una fuerza invisible, paciente y despiadada, hubiera estado esperando el momento exacto en que la verdad fuera pronunciada para desencadenar su terror. La casa de Elena, en las afueras de un pueblo que parecía haber sido olvidado por el tiempo, era un reflejo de su estado interior, desordenada, pero con vestigios de un orden anterior, como si una mano invisible hubiera revuelto todo en un instante de furia. Los objetos cotidianos, un libro a medio leer sobre la mesita de noche, una taza de té a medio terminar en la cocina, una bufanda olvidada sobre el respaldo de una silla parecían congelados en el tiempo, testigos mudos de la vida que se había desvanecido. Clara recorría las estancias con un temblor contenido, buscando alguna pista, algún indicio que el torpe ojo de la policía no hubiera sabido ver. Habían registrado la casa, interrogado a los vecinos, seguido las pistas convencionales, pero la naturaleza de la desaparición de Elena desafiaba toda lógica terrenal. No había signos de lucha, ni de entrada forzada, solo un vacío palpable, una ausencia tan profunda que dejaba tras de sí una estela de pavor. La familia se aferraba a la esperanza de un rapto, de un error, de cualquier explicación que no implicara la terrible verdad que Clara empezaba a intuir, que algunas confesiones, más que liberar a quien las pronuncia, las sellan para siempre, marcándolas como presas de algo que trasciende la comprensión humana. La clave, Clara estaba convencida, residía en ese secreto. No era un desliz verbal, ni un arrebato de confidencia. Era una revelación cuidadosamente sopesada, un hilo del que Elena había tirado, sin saber que desataría una avalancha. Los mensajes de voz, fragmentados y cargados de una emoción que Clara apenas podía discernir entre la angustia y una extraña resignación, eran el único legado tangible de su hermana. No puedo más, Clara, decía la voz de Elena en una de las grabaciones, un susurro que parecía arrastrarse por el teléfono. Tengo que contarlo. Es la única forma. Si no lo digo ahora, me consumirá por dentro. Y tú debes saberlo. ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso desaparecía? ¿Por si acaso dejaba de existir tal como la conocían? La pregunta flotaba en el aire viciado de la casa, tan pesada como los años de secretos que Elena había cargado sobre sus hombros. La familia, en su afán por encontrar respuestas racionales, se aferraba a la idea de un crimen pasional, de una deuda pendiente, pero Clara sentía que la verdad era mucho más antigua, más insidiosa, algo que se había gestado en las sombras de la propia existencia de Elena, esperando pacientemente el momento de su manifestación. El frío de la noche se colaba por las grietas de las ventanas, un recordatorio constante de la fragilidad de las estructuras, tanto físicas como emocionales. Clara se abrazó a sí misma, sintiendo como la piel se erizaba no solo por la temperatura, sino por la creciente sensación de ser observada. No era una paranoia infundada, era una intuición aguda, un sexto sentido que se despertaba ante la presencia de lo inexplicable. Elena le había confiado algo que había estado enterrado durante décadas, un detalle que había moldeado su vida en secreto, una carga que, al ser liberada, había actuado como un imán para la oscuridad. La desaparición de Elena no era solo una ausencia física, era la manifestación de un pacto roto, de una ley antigua y terrible que exigía un precio por la transgresión. Clara, al escuchar las últimas palabras de su hermana, sintió que había cruzado un umbral invisible, adentrándose en un territorio donde las reglas de la realidad se desdibujaban y las confesiones podían tener consecuencias letales. El misterio no era solo dónde estaba Elena, sino que era lo que la había reclamado, y si esa misma fuerza estaba ahora acechando a quienes conocían su secreto. La familia de Elena, sumida en un duelo confuso y teñido de recriminaciones, no lograba asimilar la naturaleza de lo sucedido. Para ellos, Elena era una persona normal, quizás un poco reservada, pero nada que pudiera justificar una desaparición tan abrupta y sin rastro. Su padre, un hombre de pocas palabras y férrea disciplina, se negaba a aceptar las insinuaciones de Clara sobre fuerzas oscuras o maldiciones. Tonterías,
sentenciaba con firmeza, Elena ha huido. Quizás con alguien. La gente hace cosas inexplicables cuando está desesperada. Su madre, en cambio, se consumía en llanto y plegarias, aferrándose a la esperanza de un regreso que Clara sabía, con una certeza helada, que no ocurriría. Pero había algo en la forma en que los ojos de su madre se desviaban ante ciertas preguntas, en el repentino silencio que caía sobre la casa cuando se mencionaba el pasado de Elena, que delataba un conocimiento oculto, una complicidad tácita con el secreto que ahora parecía haber devorado a su hija. Clara entendió entonces que la familia, lejos de ser un refugio, era parte del laberinto, un entramado de medias verdades y silencios cómplices que solo servían para perpetuar la oscuridad. La última grabación de Elena era un susurro apenas audible, entrecortado por la respiración agitada. Lo siento, Clara, decía, la voz quebrada por una emoción indescriptible. No pude evitarlo. Es más fuerte de lo que pensábamos. Ahora lo sabes. Escóndelo. Por favor, escóndelo. No lo pronuncies nunca más. Es la única forma de que no te encuentren. La frase quedaba inconclusa, un eco de terror que resonaba en la mente de Clara. La implicación era aterradora. No solo Elena había sido víctima de su confesión, sino que ahora Clara, al conocer ese secreto, se convertía en el siguiente objetivo. La desaparición de Elena no era un final, sino un preludio. El secreto que ella había revelado no era una carga que se liberaba, sino una cadena que se extendía, buscando a su próxima víctima. Clara se dio cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, una pesadilla tejida con los hilos de la verdad y el miedo, y que el primer paso para sobrevivir era comprender la verdadera naturaleza de ese secreto final que Elena había contado antes de desaparecer sin dejar ninguna señal. La noche se hizo más profunda, y Clara, sola en la casona vacía, sintió que las sombras se cernían sobre ella, esperando su propio momento. La vieja casa crujía bajo el peso de la noche, cada sonido amplificado en el silencio tenso que Clara había heredado de su hermana. El aire estaba cargado de un aroma rancio a polvo y a algo más, algo indescifrable, como a tierra removida y a tiempo estancado. Clara se movía entre los muebles cubiertos por sábanas blancas, figuras fantasmales en la penumbra, cada paso resonando en la quietud sepulcral. Había venido a buscar respuestas, pero solo encontraba ecos de una ausencia aterradora. Las grabaciones de voz de Elena eran su única guía, fragmentos de una verdad que se negaba a ser completamente desvelada. En la última de ellas, la voz de su hermana se había desvanecido en un jadeo ahogado, precedido por un sonido inconfundible, un leve crujido, como de madera vieja que se resquebraja, seguido por un silencio absoluto. No había gritos, no había lucha aparente, solo la interrupción abrupta de la vida, como si una mano invisible hubiera cerrado un interruptor. Clara sentía la presencia de algo en la casa, una vigilancia sutil pero innegable, como si las paredes mismas estuvieran observándola, conteniendo la respiración. El padre de Elena, un hombre curtido por la vida y escéptico ante cualquier explicación que no cuadrara con la lógica terrenal, se había limitado a encogerse de hombros. Se ha ido, había dicho, con una frialdad que helaba la sangre. Elena siempre fue una soñadora. Quizás se cansó de todo y decidió empezar de nuevo en otro lugar. Pero Clara conocía a su hermana demasiado bien para aceptar esa versión. Elena era volátil, sí, pero también arraigada a sus costumbres, a sus miedos. No era del tipo que abandonaba todo sin un plan, sin una despedida, sin dejar ni una sola pista. La familia, atrapada en su propia negación, prefería aferrarse a la idea de una fuga voluntaria, a la esperanza de un regreso que, Clara lo presentía con una certeza aterradora, nunca llegaría. El secreto que Elena había compartido, ese detalle que la familia desaprobaba con vehemencia, era la clave. Había sido revelado, y con él, algo se había desatado. Algo que no toleraba la confesión, algo que exigía el silencio eterno. Los mensajes de texto en el viejo teléfono de Elena eran un testimonio más de su creciente angustia. No puedo más, Clara, decía uno, enviado apenas unas horas antes de su desaparición. Siento que me vigilan. Las sombras se alargan. El secreto me está consumiendo. Otro, enviado minutos después, he decidido decirlo. No puedo seguir viviendo así. Es la única manera de liberarme. O de que todo termine. Las últimas palabras eran un presagio sombrío, una despedida velada que Clara solo ahora, con el corazón encogido, comenzaba a comprender en toda su magnitud. La familia, al enterarse de que Elena había decidido compartir su secreto, reaccionó con una mezcla de horror y furia. Estúpida, le había gritado su padre, su voz ronca de rabia. Te dijimos que no hablaras, ahora mira lo que has hecho. Pero la culpa no recaía en Elena por hablar, sino en la naturaleza misma del secreto, en la fuerza que se había activado al ser pronunciado. Era un secreto que no podía ser compartido, una verdad que exigía ser enterrada, junto con quien la revelaba. Clara se detuvo frente a una vieja fotografía enmarcada sobre la chimenea. Era Elena, sonriente,
con la mirada brillante, ajena al destino que la aguardaba. A su lado, en la foto, aparecía una figura borrosa, un hombre que Clara no reconocía, cuya presencia en la imagen parecía distorsionada, como si la cámara hubiera captado algo que la mente no podía procesar. La familia nunca había hablado de ese hombre, y Elena, en sus conversaciones, siempre había evitado el tema. Era otro secreto, uno más en la maraña de omisiones y verdades a medias que envolvían a su familia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizás el secreto final de Elena no era solo suyo, sino compartido, un hilo que la unía a algo o a alguien más, algo que ahora, al ser expuesto, la había reclamado. La casa guardaba sus propios fantasmas, y Clara sentía que estaba a punto de desenterrarlos, uno por uno, sin importar el precio. La familia de Elena, en su afán por mantener las apariencias, había intentado silenciar a Clara, sugiriéndole que se calmara, que dejara de lado sus fantasías. Pero Clara sabía que no eran fantasías. Eran las advertencias de Elena, los ecos de su terror final, grabados en su memoria y en esas cintas que ahora resonaban en la soledad de la casa. La desaparición de Elena no era un evento aislado, sino el resultado de una cadena de causas y efectos que se remontaban a un pasado oculto, a un secreto que había sido guardado durante demasiado tiempo. Y ahora, al ser revelado, había desencadenado una fuerza implacable, una sombra que no descansaría hasta borrar cualquier rastro de la verdad. Clara sintió una punzada de miedo, pero también una determinación férrea. No dejaría que Elena fuera olvidada, ni que su secreto fuera enterrado de nuevo. Estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán oscura o peligrosa fuera. La casa, con sus sombras danzantes y sus crujidos inquietantes, se convirtió en su campo de batalla, el escenario donde desentrañaría el enigma de la desaparición de su hermana, un enigma que prometía ser más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas desgarradas, proyectando sombras alargadas que parecían retorcerse y danzar en las paredes. Clara se sentó en el suelo polvoriento, rodeada de los pocos objetos que Elena había dejado atrás, un diario con las páginas en blanco, un juego de llaves que no abrían ninguna cerradura conocida, y la grabadora de voz, fría al tacto. El silencio de la casa era ahora un ente palpable, un peso opresivo que la envolvía, como si estuviera atrapada en el corazón de una tormenta invisible. La familia, sumida en su propio dolor y negación, se había retirado, dejándola sola con los fantasmas de Elena. Pero Clara no estaba sola. Sentía una presencia, una mirada invisible que la seguía a cada paso, una energía latente que emanaba de los rincones más oscuros de la casona. Era la misma energía que había sentido en las últimas grabaciones de su hermana, una fuerza que parecía alimentarse del miedo y del silencio. En una de las últimas cintas, la voz de Elena se quebraba por la emoción. «Lo he dicho, Clara», susurraba. «Alguien lo sabe. Alguien siempre lo supo. Y ahora viene a reclamarlo». La frase resonaba en la mente de Clara, cargada de un terror ancestral. ¿Reclamar qué? ¿El secreto? ¿A Elena? La familia, en su pragmatismo, descartaba la idea de cualquier elemento sobrenatural, atribuyendo la desaparición a causas mundanas. Pero Clara, al escuchar la genuina desesperación en la voz de su hermana, sentía que algo mucho más antiguo y terrible estaba en juego. Era como si Elena hubiera activado un mecanismo de relojería cósmica, liberando una fuerza que no entendía, pero que la estaba consumiendo inexorablemente. El secreto, ese detalle que la familia consideraba tan trivial y a la vez tan peligroso, era la chispa que había encendido la mecha. Clara revisó de nuevo el diario de Elena. Las páginas estaban en blanco, pero al tacto, sentía una textura peculiar, como si algo se hubiera borrado con gran esfuerzo. Con manos temblorosas, pasó un pañuelo humedecido con agua por una de las páginas. Lentamente, como por arte de magia, comenzaron a aparecer unas letras tenues, escritas en una tinta invisible. Eran fragmentos de frases, nombres, fechas, y una advertencia: no dejes que te encuentren. El silencio es tu única salvación. El corazón de Clara dio un vuelco. Su hermana no solo había desaparecido, sino que había intentado dejarle un rastro, una guía para sobrevivir. Pero, ¿sobrevivir a qué? ¿A quién? La familia, ajena a estas revelaciones, seguía inmersa en su duelo, incapaz de ver la verdad que se escondía a plena vista. La última grabación era la más inquietante. Se escuchaba un sonido de fondo, un murmullo bajo y constante, como de agua corriendo, pero con un matiz discordante, casi melódico. Y entonces, la voz de Elena, apenas un hilo de sonido: «Es hora. Ya no puedo luchar más. Pero tú, Clara, tú debes recordar. Debes contarles la verdad. Aunque te odien. Aunque te teman. El secreto es la llave. La llave para entender». La grabación terminaba abruptamente, dejándola sola con el eco de esas últimas palabras. Clara se dio cuenta de que la desaparición de Elena no era el final, sino el principio de algo mucho más grande y aterrador.
El secreto que había compartido no era solo una confesión, sino una puerta que se abría a un misterio insondable, un misterio que ahora la acechaba a ella también. La familia, atrapada en su propia ignorancia, se convertiría en el primer obstáculo. Pero Clara estaba decidida a seguir el rastro de su hermana, a desentrañar el secreto final que la había llevado a la desaparición, y a enfrentarse a la oscuridad que, sin duda, la estaba esperando. La casa se sentía más fría ahora, los crujidos más insistentes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando advertencias. Clara recogió la grabadora y el diario, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La familia la miraba con una mezcla de lástima y desconfianza, incapaces de comprender su obsesión. «Deja de buscar, Clara», le suplicó su madre, con los ojos enrojecidos. «Elena ya no está. Aceptémoslo». Pero Clara no podía aceptar. No podía dejar que la verdad se perdiera en el silencio, que el sacrificio de su hermana fuera en vano. El secreto, ese detalle insignificante para los demás, era la única conexión que le quedaba con Elena, la única pista para entender qué fuerza la había arrebatado. Se dirigió a la biblioteca, un lugar que Elena solía frecuentar en busca de respuestas. Entre los anaqueles polvorientos, encontró un viejo tomo encuadernado en cuero, sin título visible. Al abrirlo, descubrió que las páginas estaban cubiertas de símbolos extraños y un texto escrito en una lengua antigua que, sorprendentemente, Clara podía leer. Era la historia de una antigua secta, de rituales olvidados y de un pacto sellado con una entidad que exigía el silencio absoluto. El secreto que Elena había revelado, según el libro, era la clave que activaba este pacto, una confesión que devolvía a la entidad lo que le pertenecía. La figura borrosa de la fotografía, el hombre que Clara no reconocía, era uno de los guardianes de ese pacto, un ser cuya existencia estaba ligada a mantener el secreto enterrado. La familia, al escuchar la explicación de Clara, reaccionó con incredulidad. Su padre la acusó de locura, mientras que su madre lloraba desconsoladamente, aferrándose a las viejas tradiciones y temiendo lo que esas palabras podían desatar. Pero Clara sabía que estaba en lo cierto. El secreto de Elena no era un simple detalle personal, sino una verdad cósmica, una transgresión que había puesto en marcha una maquinaria de destrucción. La desaparición de Elena no fue un acto de violencia, sino una reclamación, una devolución a la oscuridad que la había engendrado. Clara comprendió entonces la verdadera naturaleza del secreto. No era algo que Elena hubiera hecho, sino algo que le había sido hecho, algo que la había marcado desde su nacimiento. El pacto exigía que ese secreto permaneciera oculto, y al revelarlo, Elena había roto las reglas, convirtiéndose en presa. La familia, sin saberlo, había sido parte de ese pacto, obligada a mantener el silencio para protegerse a sí mismos. Decidida a honrar la memoria de su hermana y a romper el ciclo de oscuridad, Clara se propuso encontrar una manera de revertir el pacto. El libro hablaba de un contrarritual, de una confesión inversa que podía liberar a la víctima y devolver la entidad a su letargo. Pero el ritual requería un sacrificio, una verdad aún mayor, una que revelara la verdadera naturaleza del pacto y expusiera a los guardianes. La familia, al ver la determinación de Clara, se dividió. Algunos la apoyaron, atormentados por la culpa y el miedo. Otros la abandonaron, temerosos de las consecuencias de desafiar a fuerzas que no comprendían. Clara se sintió más sola que nunca, pero también más fuerte. Había aceptado el legado de su hermana, la carga de su secreto, y estaba dispuesta a pagar el precio. El clímax llegó en la noche de la luna nueva, cuando los velos entre los mundos son más delgados. Clara, con el libro en mano y el corazón latiendo con fuerza, se adentró en el bosque que rodeaba la casona, el lugar donde Elena había sido vista por última vez. Las sombras se cernían sobre ella, susurrando advertencias, intentando disuadirla. Pero Clara siguió adelante, recitando las palabras del ritual, su voz resonando en la quietud de la noche. En el corazón del bosque, se encontró con la figura borrosa de la fotografía, el guardián. No era un hombre, sino una manifestación de la oscuridad, una criatura hecha de sombras y secretos. Clara, sin embargo, no mostró miedo. En sus ojos brillaba una determinación férrea. Había aceptado la verdad, y ahora la expondría. Con una última confesión, Clara reveló la verdadera naturaleza del pacto, la historia de la entidad y el precio que había cobrado a lo largo de los siglos. Mientras hablaba, la figura sombría se retorcía, debilitada por la luz de la verdad. El bosque entero pareció contener la respiración. Cuando Clara terminó, un silencio profundo se cernió sobre el lugar. La figura sombría se disolvió en la nada, y con ella, la opresión que había sentido en la casa. El pacto se había roto. Pero el silencio que siguió no era de paz, sino de expectación. Clara regresó a la casona, agotada pero con una extraña sensación de calma. La familia la recibió con una mezcla de alivio y desconcierto. Habían presenciado algo que no podían explicar, algo que había cambiado para siempre su percepción de la realidad. Elena nunca regresó. Su cuerpo, su presencia física,
se desvaneció para siempre. Pero su secreto, una vez revelado, había liberado a Clara y, de alguna manera, había expiado el pacto. La familia, marcada por la experiencia, aprendió a vivir con la verdad, a convivir con los ecos de lo inexplicable. Clara, sin embargo, nunca volvió a ser la misma. Llevaba consigo el conocimiento del secreto, la carga de la verdad que su hermana le había legado. A veces, en las noches de luna nueva, sentía una presencia, un recordatorio de que la oscuridad nunca desaparece por completo, solo espera pacientemente su momento. El silencio, que una vez fue un arma, se convirtió en su única aliada, la guardiana de un secreto que, aunque revelado, seguía resonando en las profundidades de su ser, un recordatorio perpetuo de que algunas verdades, una vez dichas, alteran el curso de la existencia para siempre. Y en el silencio de la noche, Clara, la única que conocía la verdad completa, esperaba, no con miedo, sino con una resignación sombría, el regreso de aquello que, quizás, solo había sido temporalmente aplacado. La casa, antes un refugio de recuerdos compartidos, se había transformado en un laberinto de sospechas y verdades a medias. Clara, ahora investida con el conocimiento de lo que su hermana había desenterrado, sentía el peso de una responsabilidad que trascendía lo personal. La familia, anclada en su propia realidad, se aferraba a explicaciones mundanas, incapaces de asimilar la magnitud de lo que había sucedido. Su padre, un hombre cuya vida se había regido por la lógica y el control, la miraba con una mezcla de preocupación y exasperación, atribuyendo sus descubrimientos a un duelo mal gestionado. Elena era una mujer sensible, Clara, le había dicho con firmeza, intentando disuadirla de seguir hurgando en un pasado que, según él, era mejor dejar enterrado. Sus miedos, sus fantasías, no podemos permitir que nos arrastren a todos. Sin embargo, Clara percibía en la mirada de su padre una sombra de inquietud, un reconocimiento tácito de que algo en sus palabras sonaba hueco, como si él también intuyera la presencia de algo que escapaba a su entendimiento. Por otro lado, su madre, una mujer de fe inquebrantable y espíritu devoto, se había volcado en oraciones y rituales religiosos, buscando consuelo en lo divino y tratando de exorcizar los demonios que, según ella, atormentaban a su hija. Hay fuerzas oscuras en este mundo, Clara, le había confesado entre sollozos, aferrándose a rosarios y estampitas. Pero la fe siempre prevalece. Debemos rezar por Elena, y por ti. Que Dios te proteja de esas ideas que te rondan la cabeza. La madre, a pesar de su devoción, parecía albergar un conocimiento más profundo de las verdades ocultas, un saber ancestral que se transmitía de generación en generación, una advertencia silenciosa sobre los peligros de desenterrar lo que la tierra ha decidido ocultar. Clara, sin embargo, sabía que la fe, por poderosa que fuera, no bastaba para desmantelar un pacto ancestral. La casa misma parecía reaccionar a la creciente tensión. Las sombras se alargaban de forma antinatural, los crujidos se volvían más insistentes, como si las propias estructuras de la casona estuvieran al borde del colapso. Clara, al revisar los viejos manuscritos que Elena había ocultado, descubrió que la casa era mucho más que un simple edificio, era un nexo, un punto de convergencia donde el velo entre el mundo terrenal y otras dimensiones se volvía peligrosamente delgado. La familia, ajena a la verdadera naturaleza de su hogar, se había convertido, sin saberlo, en custodio de un umbral, una barrera involuntaria contra fuerzas que buscaban cruzar. Ahora, la confesión de Elena había debilitado esa barrera, y Clara, al conocer el secreto, se había convertido en el blanco principal de esas entidades, pero también, paradójicamente, en la única esperanza de restaurar el equilibrio. La dinámica familiar, antes marcada por la rutina y el afecto, se había tornado tensa y fragmentada. Las conversaciones se volvieron escasas, las miradas esquivas, y el silencio se impuso como un tercer ocupante en la casa. Clara se sentía cada vez más aislada, una extraña en su propio hogar, mientras que su familia, atrapada en su propia negación, se alejaba de ella, incapaz de aceptar la verdad que ella empezaba a desentrañar. La casa, antes un símbolo de unidad familiar, se había convertido en un reflejo de su fractura, un microcosmos de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el silencio. Clara sabía que la respuesta no solo residía en los manuscritos o en las grabaciones de Elena, sino también en la forma en que su propia familia, a lo largo de generaciones, había participado en el mantenimiento de ese secreto, un secreto que ahora amenazaba con consumirlos a todos. Al tejer estos hilos narrativos, emerge una comprensión tácita de la fragilidad que subyace a nuestras realidades más sólidas. La atmósfera opresiva que ha impregnado cada página no es meramente un telón de fondo, sino una extensión palpable de las crisis internas y las verdades eludidas. Consideremos cómo los ecos de lo inefable se han manifestado, no como eventos aislados, sino como una marea creciente que ha erosionado los cimientos de la certeza. La percepción de la normalidad, tan arduamente defendida, se revela ahora como una fina capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas, cuya integridad dependía de un delicado equilibrio de silencios y omisiones. En vista de estas perspectivas,
el camino hacia la conclusión se ilumina con una claridad matizada, despojándose de las simplificaciones que a menudo buscamos en momentos de turbulencia. Las interacciones, los fragmentos de comunicación y las resonancias ambientales que hemos presenciado no son meros componentes de una trama, sino manifestaciones de una dinámica subyacente más profunda. El peso de las elecciones, incluso aquellas aparentemente insignificantes, ha demostrado tener repercusiones que se extienden mucho más allá del instante de su ocurrencia, tejiendo una red intrincada de consecuencias que ahora se cierne sobre nosotros. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observamos cómo las fronteras entre lo conocido y lo desconocido se han vuelto cada vez más difusas. Las certezas que antes parecían inamovibles han comenzado a resquebrajarse, revelando las grietas a través de las cuales se filtran verdades incómodas y miedos ancestrales. La confianza, ese cimiento esencial de cualquier relación humana, ha sido sometida a pruebas severas, obligándonos a cuestionar la autenticidad de las interacciones y la profundidad de las conexiones. Este proceso nos acerca a la reflexión final, invitándonos a considerar el verdadero coste de la evasión y el poder transformador, y a menudo disruptivo, de la confrontación con lo que hemos intentado mantener oculto. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, es imperativo reconocer la acumulación de estas experiencias como un crisol. Las tensiones, los enigmas y las revelaciones parciales no han sido un mero preludio, sino elementos constitutivos de una comprensión en evolución. La historia ha tejido un tapiz donde cada hilo, por tenue que parezca, contribuye a la imagen completa, una imagen que desafía las interpretaciones fáciles y exige una contemplación más profunda. Las semillas de la inquietud sembradas a lo largo de este relato han germinado, produciendo una cosecha de interrogantes que ahora se presentan para ser cosechados. Al pivotar hacia la reflexión final, reconocemos que la narrativa hasta este punto ha preparado el terreno, no para respuestas definitivas, sino para una apreciación más completa de la complejidad inherente a la condición humana. Las resonancias de lo que se ha explorado convergen, no hacia un punto de resolución lineal, sino hacia una expansión de la perspectiva. Las implicaciones de las confesiones y las ausencias, de los silencios y las verdades a medias, nos impulsan hacia una comprensión más matizada de las fuerzas que moldean nuestras vidas, preparándonos para la última consideración de lo que estas experiencias nos legarán. La casona, ahora sumida en un silencio que ya no era la ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma, se erigía como el último bastión de un secreto que se negaba a morir. Clara, de pie en el umbral de la puerta principal, sentía la tierra bajo sus pies vibrar con una energía latente, un eco del pacto que había sido desmantelado, pero cuyas cicatrices perdurarían. La desaparición de Elena no había sido un final, sino una catarsis forzada, un ritual brutal que había purgado una vieja deuda, dejando tras de sí un vacío que, paradójicamente, se sentía más lleno de significado que nunca. La familia, antes unida por lazos de sangre y rutinas compartidas, ahora se encontraba dispersa, cada miembro cargando con el peso de su propia revelación, con la dolorosa comprensión de que algunas verdades, una vez pronunciadas, alteran irreversiblemente la urdimbre de la existencia. El secreto final que Elena compartió antes de desvanecerse sin dejar rastro no era una simple confesión, sino la llave que abrió una puerta ancestral, una verdad que se había mantenido oculta durante generaciones, alimentando una oscuridad que ahora, al ser expuesta, empezaba a retroceder, no sin antes dejar su marca indeleble. La casa, ese testigo mudo de tantas vidas y tantos silencios, se convirtió en el epicentro de esa transformación. Ya no era un hogar, sino un santuario profano, un lugar donde los velos entre lo terrenal y lo incomprensible se habían rasgado, permitiendo que la luz, tenue pero persistente, comenzara a filtrarse. La familia, en su proceso de duelo y asimilación, se vio obligada a confrontar las sombras que habían habitado en los rincones de sus vidas, a reconocer la fragilidad de sus propias certezas y la profunda interconexión que los unía a un destino que, hasta entonces, habían creído controlar. La partida de Elena no fue un adiós, sino una liberación. Al pronunciar la verdad, había roto un ciclo, había desafiado a las fuerzas que se alimentaban del ocultamiento. Y en esa ruptura, había liberado no solo a sí misma, sino también a aquellos que la rodeaban, incluyéndola a ella, Clara, quien ahora portaba la antorcha de esa verdad. La casa, despojada de su carga más pesada, comenzó a sanar, no volviendo a su estado original, sino transformándose en un lugar de memoria y aprendizaje. Las sombras ya no eran amenazantes, sino recordatorios de la dualidad inherente a la existencia, de la luz que siempre pugna por emerger de la oscuridad. El verdadero ejercicio, sin embargo, apenas comienza. No se trata de olvidar, ni de borrar las cicatrices, sino de integrar la experiencia, de aprender a vivir con la conciencia de que existen fuerzas que trascienden nuestra comprensión, y que el silencio, a veces, es un guardián celoso de verdades que no están destinadas a ser pronunciadas. La familia, ahora unida por una experiencia compartida que los ha marcado para siempre, debe encontrar una nueva forma de coexistir, no en la negación, sino en la aceptación de lo inexplicable. La desaparición de Elena se convierte en un faro, una advertencia y, a la vez,
una promesa de que, incluso en la más profunda de las ausencias, la verdad puede encontrar su camino. El secreto final que se contó antes de desaparecer sin dejar señal alguna, se ha convertido en el legado, no de una víctima, sino de una liberadora, una que, al romper su propio silencio, ha abierto el camino para que otros puedan, eventualmente, encontrar el suyo. La casona, ahora un monumento a la resiliencia, espera en silencio, un recordatorio de que la comprensión más profunda a menudo emerge de las ruinas de lo que creíamos conocer. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.